Resumen del capítulo 7, Motivación y emoción, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Vamos a pasar por el concepto de motivo, su clasificación, las teorías sobre él, ejemplos de primarios y secundarios, llegando a su relación con las emociones, siempre desde el punto de vista de la cognición. Empecemos. Concepto de motivo. El concepto de motivo alude a la idea de movimiento en el comportamiento, que le conduce a iniciar una búsqueda. Un motivo es quien explica la conducta. En fin, los motivos son variables hipotéticas cuya función es explicar la intencionalidad de una conducta. John Cohen, psiquiatra, observa que la expresión motivo o motivación es nueva y reemplaza el concepto kantiano de voluntad. La distinción real es que la voluntad no era mensurable. Por el contrario, los motivos sí. Ellos pueden ser mensurables y operacionalizables. Sus categorías explicarían la conducta y se podrían clasificar entre conscientes e inconscientes, entre otras formas. Clasificación de los motivos. John Cohen distingue entre motivos primarios y secundarios. Los motivos primarios dependen de factores genéticos para mantener la vida y la supervivencia, como la evitación del dolor, el hambre, la sed o la necesidad de dormir. Los motivos secundarios requieren del aprendizaje y el condicionamiento social y se dividen en dos categorías según el concepto conductista de reforzadores. Los motivos secundarios sociales, por ejemplo, la obediencia a la autoridad, y los motivos secundarios personales, por ejemplo, el temor a viajar en avión. Existen también propagandas publicitarias que sugieren apelando a elementos subliminales para asociar una imagen de poder con el producto en cuestión. Es necesario realizar un doble análisis en este tema, un análisis dennotativo, que es el análisis literal, y el análisis connotativo, que es la lectura interpretativa. Relación entre los motivos primarios y secundarios. Por lógica, los motivos primarios deben satisfacerse antes que los secundarios para que estos puedan existir. Abraham Maslow propuso un modelo jerárquico de motivaciones, al que se llamó la pirámide de Maslow. Desde la base hasta la cúspide de la pirámide se ubican las motivaciones fisiológicas. Le sigue la seguridad económica, el sentimiento de pertenencia, el reconocimiento, y el motivo último es la autorrealización. Los etólogos señalan que los motivos primarios condicionan a los secundarios. La descripción de las relaciones entre motivos primarios y secundarios se completa con la tesis de Gordon Allport, denominada Teoría de la autonomía funcional de motivos, alegando que cuando se cumple con el objetivo del motivo, este no desaparece, sino que se convierte en autónomo y condiciona los demás motivos. Veamos un ejemplo de cómo un motivo secundario influye en un motivo primario. Cruzando la evitación del dolor con la fe, tenemos por caso que muchas personas se autoflagelan en contra de la evitación del dolor. De ahí el pensamiento de que los motivos secundarios ya autónomos influyen y condicionan los motivos primarios fuertemente. Teorías sobre la motivación. Son tres: la teoría homeostática, la teoría del nivel de adaptación óptima y la teoría del incentivo. Teoría homeostática. Explica la emergencia de motivos por carencias que buscan suplirse, generalmente aplicada a razones primarias, biológicas. Teoría del nivel de adaptación óptima. Los motivos no son el equilibrio o eliminar una carencia. Al contrario, los motivos promueven activamente el desequilibrio y el incremento de la necesidad. Por ejemplo, el motivo de curiosidad induce a la persona a volverse cada vez más curiosa. Esta teoría es incompatible con la teoría homeostática. Teoría del incentivo. Sostiene que muchos motivos surgen debido a características perceptuales subjetivas de los objetos, estímulos, es decir, nuestro exterior condiciona el motivo.
Esta teoría, la del incentivo, es compatible con la teoría homeostática y la del nivel de adaptación óptima. Descripciones de 7 motivos primarios y cómo estos son influidos por los secundarios. 1. Evitación del dolor. El por qué está primero en este top es obvio. Saltándonos eso, se han utilizado estudios sobre este tema, enfocándose en la perspectiva del reflejo incondicionado. Encontramos una relación cruzada entre evitación del dolor y motivos secundarios personales, por ejemplo, en el masoquismo. 2. Hambre y sed. Junto a la sexualidad, son los 3 motivos primarios principales de la teoría homeostática. Asimismo, la teoría no basta para explicar motivos relacionados con el hambre. De un modo más general, los motivos de estas razones son de naturaleza percepto-cognitivas, es decir, modos particulares de reacción ante claves perceptuales provenientes del contexto, motivos secundarios personales y sociales. Por ejemplo, ¿por qué comer esa comida y no otra si alguien tiene hambre? 3. Necesidad táctil. Íntimamente relacionada al desarrollo del sistema nervioso, es un instrumento de socialización. En investigaciones paralelas y otras menos morales, se descubre la gran importancia del contacto entre el individuo pequeño y sus cuidadores. 4. Curiosidad. Denominada como necesidad de estimulación multisensorial, ha sido asociada al comportamiento exploratorio, pudiéndose clasificar como un motivo de la teoría del nivel de actividad óptima. 5. Crianza. Para manifestarse requiere haber estado en contacto social con miembros de la propia especie. Generalmente los animales inseminados artificialmente no suelen interesarse por sus crías. 6. Sexualidad. A diferencia de los animales, los humanos tienen disponibilidad permanente respecto a su conducta sexual. La teoría alega que es gracias a su evolución visual, por consiguiente, una mayor dependencia de factores cognitivos y contextuales. El estudio de la función sexual en humanos adopta múltiples perspectivas de análisis. En el libro señalan 3. La primera es la perspectiva individual, siendo el psicoanálisis su mayor exponente. Freud llamó al apetito sexual líbido e interpretó que aumenta mientras el individuo crece, asociando partes del cuerpo con la satisfacción sexual. Distingue 4 etapas. En la etapa oral, la libido se expresa por medio de la boca, donde el placer erótico se encuentra primero con la succión y luego con el morder. A medida que progresa en su maduración, en el individuo se diferencia una nueva zona erógena, el ano, etapa llamada anal, parte del cuerpo relacionada a la actividad de expulsión de heces y control de esfínteres. Superadas las etapas oral y anal, le sigue la etapa fálica, con el conflicto de Edipo. Entre los 6 y 12 años, en etapa de latencia, el niño entra en un periodo de calma sexual, para seguirle en evolución la etapa genital, representando la maduración psicosexual de un individuo. Una segunda visión de análisis es la perspectiva histórico-política. Su objetivo de estudio es la sexualidad en relación a las formas políticas de organización social, la función sexual como objeto de legislación. Y la tercera perspectiva de análisis es la social. Con un ejemplo claro, resumimos de qué se trata. Digamos que nos interesa conocer los efectos de la pornografía. Caemos pues en la clasificación social. Según el libro, se reconoce en algún lado que el consumo de pornografía resulta ser un inconveniente para la paz social. 7. Agresión. La psicología se interesa especialmente por la agresión intraespecífica debido a los efectos sociales. La agresión intraespecífica se expresa como alguna forma de intolerancia hacia miembros de la propia especie. En humanos, la intolerancia adquiere variadas formas de expresión, como la desaprensión, la sátira, la hostilidad encubierta o el aislamiento social. En la actualidad tenemos dentro de la academia 2 posturas sobre el origen genético de la agresión, la postura biologicista y la ambientalista,
aunque en realidad ambas se apoyen, solo dan énfasis distinto a su punto de base. Las teorías que alientan la idea de que el motivo de la agresión viene del interior del hombre, postura biologicista, adopta el nombre de teorías endógenas de la agresión. Por ejemplo, desde el psicoanálisis, Freud postuló la existencia de una pulsión agresiva que nos predispone a la autodestrucción como motivo de agresión. Distingue instinto y pulsión en la manifestación de la agresión, siendo la pulsión algo no determinado, que puede manifestarse de 1000 formas. Siguiendo al psicoanálisis, la agresión tiene dos formas de manifestarse. Puede exteriorizarse y adoptar la forma de sadismo o de belicismo, o puede volverse hacia el propio individuo y transformarse en masoquismo o suicidio. Existen críticas a las teorías endógenas de la agresión, por ejemplo, ¿cómo explicar que, de ser una pulsión o instinto, se encuentre atravesado por variables sociales, como por ejemplo los hinchas de clubes en contra? En contraposición, las teorías que alientan la idea de que la agresión viene del ambiente se llaman teorías exógenas de la agresión. Ellas atribuyen el origen a una cuestión aprendida por imitación, dependiendo de la exposición a modelos agresivos de comportamiento. Una teoría sobre un desencadenante es la llamada frustración-agresión. Nos dice que toda situación frustrante es potencialmente liberadora de agresión. Desde un punto de vista cognitivo, se critica la teoría de la frustración-agresión por no tomar en cuenta factores operacionales. En fin, la mayoría de las teorías, aunque encontradas en puntos, aceptan la idea de que la agresión es controlable, por medio de la manipulación psicológica. Así como es controlable, también es manipulable por el contexto social, como un factor que contribuye a la aparición de la agresión. Dentro del ranking mundial de agresión, se considera que la especie humana ocupa un puesto intermedio en las escalas de agresividad. Descripción de 4 motivos secundarios relacionados con la cultura y sociedad. 1. Motivación de conformidad. Se afirma que en las especies mamíferas, especialmente la humana, existe una naturaleza de vivir en grupos, una necesidad de filiación o pertenencia, y trae consigo la motivación de conformidad, que supone acatar reglas de comportamiento y modos de interpretar la realidad para conformarse a las normas del grupo. 2. Motivación de autonomía, reactancia. La necesidad de permanencia genera una actitud de conformidad, pero por otro lado genera una actitud de autonomía, una motivación de independencia a la que en psicología se llama reactancia. 3. Obediencia a la autoridad. Es la tendencia a ejecutar órdenes cuando son emitidas por personas consideradas jerárquicamente superiores. Para todo individuo, la obediencia no razonada, sino ciega a la autoridad, evita, según Erich Fromm, la libertad de tomar decisiones, pues tomar decisiones por uno mismo genera angustia. 4. Motivación del logro. Es la tendencia a buscar el éxito en tareas como estudios, deportes o aceptación social. De modo general, los países más desarrollados alientan la motivación de logros entre sus ciudadanos. Este tema, sobre cómo las culturas toman entre sus instituciones la motivación, resulta tema importante para la psicología y la sociología, pues está relacionado con el concepto de estratificación social, siendo fuente de conflictos políticos. Por regla general, las personas buscan ascender de clase social y muchas veces prefieren el trato con individuos de clases sociales superiores. Para completar el tema de motivos o motivaciones, entramos en las emociones. ¿Qué son las emociones? El término emoción comparte raíz etimológica con el término motivación, y esa raíz es el movimiento. Las emociones y las motivaciones son los motores que nos activan. En el estudio de las emociones se distinguen 3 miradas hacia este fenómeno: el fisiológico, el conductual y el cognitivo. Los estudios fisiológicos están relacionados con la excitación corporal interna, hacia todos los cambios físicos en el organismo, lo que se denomina los correlatos fisiológicos de las emociones.
Los estudios conductuales hacen referencia al comportamiento expresivo que poseemos al estar bajo el influjo de las emociones. Es conocido que existen manifestaciones de emociones que no pueden aprenderse, solo pueden moldearse en el aprendizaje social. Los estudios cognitivos hacen referencia a la experiencia consciente de las emociones, así como la explicación que damos sobre qué nos hizo emocionar de tal o cual manera, denominándose a estas últimas atribuciones causales. Las tres perspectivas para estudiar las emociones, el campo fisiológico, el conductual y el cognitivo, dividen a las emociones en primarias y secundarias. Las primarias son el miedo, el susto, la sorpresa, el placer-displacer y la ira. Los secundarios poseen un componente de culturización, como el orgullo, la vergüenza, la admiración o la culpa. Teoría de las emociones. Las tres teorías que a continuación veremos, la teoría de James Lange, la de Cannon-Bard y la de Schachter-Singer, comparten la idea de que la cognición está al servicio de las emociones, entendiendo las emociones como experiencias conscientes. 1. Teoría de James Lange. Postulan que la emoción conscientemente experimentada acontece cuando evaluamos o interpretamos nuestras respuestas fisiológicas, que son las primeras en desencadenar las emociones. 2. Teoría de Cannon-Bard. Para ellos, la activación fisiológica y la experimentación de la emoción son acontecimientos simultáneos. 3. La teoría de Schachter-Singer. A menudo conocida como la teoría cognitiva de las emociones, a diferencia de las teorías anteriores, esta le atribuye un papel secundario a la reacción fisiológica, introduciéndose en lo que podría denominarse como expectativa y percepción. Por medio de experimentación, lograron demostrar que para interpretar correctamente a las emociones se requiere de contexto, no solo para la interpretación emocional de terceros, sino para uno mismo. Pusieron en evidencia que la expectativa del contexto social interfiere en la percepción de las emociones. Más allá de estas tres teorías, correspondiente a los asuntos fisiológicos de la expresión de emociones, existen indicadores llamados expresiones no verbales, como la expresión facial, el contacto ocular, los gestos y el espacio personal. Desde una perspectiva conductual, se acepta la idea de que las emociones pueden ser controladas a voluntad y en consecuencia pueden fingirse, aunque alguien entrenado las puede detectar. Emociones y cognición. Bajo la idea de que para que nazca una emoción debe existir previamente una cognición que la explique, o en otros casos que sea un factor causal, los estudios nos dicen que la existencia de cognición es condición suficiente, pero no necesaria para experimentar emociones. Dicho de otro modo, la cognición puede ser la causa y o la influencia de emociones, pero no son el único ingrediente. Por ejemplo, uno de los temas utilizados por las perspectivas cognitivas es el de la creencia como un factor influyente. Terminamos el resumen del capítulo 7, Motivación y emoción, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Adiós.